A los 53 años, Katt Williams rompe a llorar y revela por fin la verdad sobre Michael Jackson. A sus 53 años, Katt Williams, conocido por su cruda honestidad y su agudo ingenio, rompió a llorar al hacer una impactante confesión. Michael no debía morir. Durante años, Williams había sido uno de los muchos cómicos que se burlaban del rey del pop, pero en un reciente momento emotivo, reveló que nunca creyó realmente la historia oficial en torno a la muerte de Michael Jackson. Según Katt, había algo profundamente antinatural en cómo sucedió todo, algo planeado. El peso de esa creencia le ha perseguido, y ahora, por fin, habla claro. Michael Jackson, uno de los artistas más talentosos e incomprendidos de nuestro tiempo, pudo haber sentido que su vida corría peligro. Katt afirma que la superestrella tuvo una premonición que nadie tomó en serio hasta que fue demasiado tarde. Ahora, años después, la verdad que Katt revela por fin es tan desgarradora como inquietante. Katt Williams. El contador de la verdad sin filtros, Katt Williams, siempre ha sido algo más que un cómico. Con su característico pelo alborotado, sus llamativos trajes y su forma de hablar sin complejos, Williams se ha labrado un espacio en la comedia que muy pocos se atreven a ocupar. Un espacio en el que chocan la verdad cruda y la sátira mordaz. Desde la política a la corrupción de Hollywood, ha construido su carrera enfrentándose a realidades incómodas, sobre todo a las que la corriente dominante trata de ignorar. Pero cuando se trata de Michael Jackson, incluso Katt admite que fue demasiado lejos. En sus primeros monólogos, Williams a menudo hacía de Michael el chiste. Como muchos cómicos de la década de 2000, se centró en el aspecto cambiante de Jackson, sus problemas legales y las polémicas que rodearon su rancho de Neverland. Los chistes provocaban risas, pero siempre había una pregunta subyacente. ¿Estaban estos cómicos diciendo la verdad al poder? ¿O simplemente se estaban cebando con un hombre que ya estaba siendo aplastado por el escrutinio público? Katt cree ahora que fue lo segundo. Con los años, la comedia de Williams se ha vuelto más oscura, más aguda y más introspectiva. Ha utilizado su plataforma para denunciar lo que él llama la máquina, término que utiliza para referirse a los poderes ocultos que se esconden tras la industria del entretenimiento. Tanto si habla de la explotación de los jóvenes artistas negros, como del silenciamiento de los que dicen la verdad en Hollywood. Katt nunca ha tenido miedo de dar nombres ni de quemar puentes. Por eso es tan impactante su reciente confesión sobre Michael Jackson. No se trata solo de otra celebridad con una teoría de la conspiración. Es un hombre que construyó parte de su fama burlándose de Michael, ahora lidiando con la idea de que el mundo lo perdió no por accidente, sino por diseño. Según Katt, la muerte de Michael formaba parte de un plan mucho más amplio y siniestro, relacionado con el dinero, el control y el poder. Y si eso es cierto, entonces todas esas bromas fueron parte de la distracción que ayudó a enmascarar una tragedia a plena vista. El remordimiento en la voz de Katt es inconfundible. Pensé que estaba siendo real, dijo, pero no sabía hasta qué punto era real. Para ser un hombre conocido por hacer reír a la gente, esta nueva versión de Katt Williams no está interesada en los chistes. Le interesa dejar las cosas claras y, al hacerlo, obliga a los demás a reconsiderar cómo trataron a Michael Jackson, no solo como un icono, sino como un ser humano aplastado bajo el peso del estrellato y la traición. La llorosa revelación de Williams marca un punto de inflexión, no solo en su carrera, sino en cómo recordamos a Michael. La verdad, como Katt la ve ahora, está lejos de ser divertida. Michael Jackson, una vida bajo el microscopio. Michael Jackson vivió una vida que la mayoría de la gente solo puede imaginar, y a la que la mayoría nunca sobreviviría. Desde el momento en que se subió al escenario con los Jackson 5 siendo un niño prodigio, su mundo se convirtió en un torbellino incesante de luces, cámaras y expectativas. El público lo veía como un icono mundial, una deidad del pop que no podía equivocarse. Pero detrás de las lentejuelas y los focos había un hombre profundamente aislado, atrapado en una prisión construida por la fama, el dinero y la manipulación. El mundo vio crecer a Michael, pero nunca le permitió abandonar la personalidad que le exigía. Se esperaba de él que deslumbrara, entretuviera y se mantuviera impecable, incluso cuando los medios empezaron a destrozarle. En la década de 1990 y principios de 2000, la adoración se convirtió en obsesión. Los tabloides se hacían un festín con cada detalle de su vida privada, y los humoristas nocturnos convertían su dolor en chiste.
pero lo que el público rara vez vio fue la silenciosa batalla de Michael contra fuerzas mucho mayores que los cotilleos. Era más que un artista, era un hombre de negocios, un visionario y, en mucho sentido, una amenaza. En un momento dado, Jackson poseía el 50% del lucrativo catálogo de Sony ATV, que incluía los derechos de publicación de canciones de The Beatles, Elvis Presley y otros grandes artistas. Este nivel de control por parte de un artista negro casi no tenía precedentes y, según muchos, entre ellos Cat Williams, ponía nerviosos a los poderosos. Luego vinieron los juicios, las acusaciones de pederastia y el escrutinio público que se negaba a aflojar sus garras. Aunque Michael fue absuelto en 2005, el daño a su imagen fue irreversible. Se retiró aún más de la vida pública, volviéndose cada vez más paranoico y solitario. A menudo hablaba de ser vigilado, controlado y perseguido. Para algunos, parecían las divagaciones de un hombre destrozado. Para otros, especialmente en retrospectiva, sonaba como una advertencia. A pesar de todo, Michael estaba decidido a volver. En 2009 anunció su gira This Is It, una ambiciosa serie de 50 conciertos en Londres que marcarían su regreso a los escenarios y, lo que es más importante, reivindicarían su narrativa. Pero sus allegados dicen que estaba sometido a una inmensa presión, tanto física como emocional. Su salud se deterioraba, perdía peso, y más de una vez insinuó que tal vez no viviría para ver el comienzo de la gira. Michael no solo estaba lidiando con las presiones de la actuación. Estaba, como Cat Williams Cree, luchando contra enemigos invisibles, los que veían su regreso como una amenaza a la narrativa cuidadosamente elaborada sobre él. La afirmación de Cat de que Michael no debía morir resulta aún más escalofriante cuando se ve en el contexto de la vida de la que Jackson intentaba escapar tan desesperadamente. Bajo el microscopio, las grietas del mito se hicieron evidentes. Michael Jackson no solo fue víctima del sensacionalismo mediático, sino también de una industria que ya no podía controlarle. Michael no debía morir. La revelación del gato. El momento fue crudo, inesperado y profundamente emotivo. Durante una sincera entrevista, Cat Williams, conocido por sus atrevidos y a menudo controvertidos comentarios, se estremeció al pronunciar las palabras «Michael no tenía que haber muerto». No fue una frase desechable, fue una declaración que sacudió la sala. Tras años de satirizar a Jackson en el escenario, Williams afirmaba ahora que la muerte del rey del pop no fue un trágico accidente, sino algo orquestado, premeditado. Lo que hace que esta revelación sea tan convincente no es solo la gravedad de la afirmación, sino la convicción de Cat. Según él, Michael Jackson tuvo la premonición de que algo iba a sucederle. No lo dijo para llamar la atención o por simpatía. Lo dijo porque, como dijo Cat, Michael lo sabía. Sabía que iban a por él. Williams relató historias que han circulado en voz baja durante años. Susurros de personas cercanas a Jackson que afirman que expresó su temor a que lo mataran. Al parecer, en las semanas previas a su muerte, Michael dijo a su familia y a su equipo que temía por su vida, que creía que había gente que quería quitarle de en medio y que la gira de regreso se estaba utilizando para atraparle en obligaciones que físicamente no podía cumplir. Le dijo a la gente, «Están intentando matarme», dijo Cat, secándose los ojos. No solo una vez, lo dijo una y otra vez y nadie le escuchó. Para muchos, estos temores sonaban a paranoia, pero en retrospectiva, especialmente a través de la lente del comentario de Cat Williams, suenan más como una previsión escalofriante. Michael había estado luchando contra una inmensa presión, financiera, física y emocional. Los conciertos de This Is It se promocionaron como el mayor regreso a los escenarios de la historia del pop. Pero al parecer Jackson quería hacer muchos menos conciertos de los 50 previstos. Estaba fatigado, bajo de peso y emocionalmente frágil. Aún así, sus allegados siguieron adelante, impulsados por los beneficios económicos que le reportarían los conciertos. Cat Williams no solo cuestiona las circunstancias que rodearon la muerte de Michael, sino también el sistema que permitió que sucediera. Señala al equipo de manipuladores, médicos y socios comerciales que rodeaban a Michael, muchos de los cuales tenían intereses contrapuestos. En particular, el Dr. Conrad Murray, el médico personal condenado por homicidio involuntario por administrar la dosis mortal de Propofol,
fue contratado por AEG Live, la promotora del concierto. Kat cree que Murray era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. No se trataba solo de un médico que administraba la medicina equivocada, dijo Kat. Se trataba de control, de dinero, de poder. Michael tenía demasiado de las tres cosas. Eso le hacía peligroso. Uno de los aspectos más inquietantes de la revelación de Kat es cómo se hace eco de las propias declaraciones de Michael. En viejas grabaciones y entrevistas se puede oír a Jackson hablar de que le perseguían. Decía a sus confidentes que tenía la sensación de que le seguían. En un mensaje de audio particularmente inquietante, Michael advirtió: «Están tratando de deshacerse de mí. Quieren llevarse mi catálogo. Quieren inculparme de algo que no he hecho». Durante años, estos comentarios se consideraron divagaciones de un hombre que había perdido el contacto con la realidad. Pero Kat los ve ahora de otra manera, con lágrimas en los ojos. Admitió: «Todos nos reímos. Yo me reí. Me burlaba de su forma de hablar, de su aspecto, de su forma de vivir. Pero ahora lo veo. Ese hombre nos estuvo advirtiendo todo el tiempo». La confesión de Kat no es solo una acusación a la industria, sino un ajuste de cuentas con su propio papel en la formación de la opinión pública. No pretende tener información privilegiada ni un documento oculto. Lo que ofrece es algo igual de valioso. Perspectiva, de la burla a la empatía, del ridículo a la verdad. Al afirmar que Michael no tenía que haber muerto, Kat Williams no solo lamenta la muerte del hombre, sino también la incapacidad del mundo para escuchar, para ver más allá de los titulares, los rumores, el espectáculo y oír los gritos de auxilio. Cree que Michael intuía su propio destino y que muchos de nosotros estábamos demasiado distraídos o entretenidos para tomárnoslo en serio. En opinión de Kat, la muerte de Michael no solo se podía prevenir, sino evitar. Y eso es lo que más le atormenta. Teorías en torno a la muerte de Michael Jackson. Cuando Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, la explicación oficial fue rápida y clínica: una intoxicación aguda por propofol, administrada por su médico personal, el Dr. Conrad Murray. Se dijo al mundo que había sido un caso de negligencia grave, un trágico error de un médico descuidado. Pero a muchos, incluida Kat Williams, esa historia nunca les gustó. Para ellos, era demasiado limpia, demasiado conveniente y demasiado desprovista de contexto. Como Kat dijo sin rodeos, Michael no murió por accidente, fue eliminado. Para entender esta sospecha, hay que examinar el panorama más amplio que rodeó los últimos meses de Michael y los poderosos intereses en juego. En el momento de su muerte, Jackson no solo planeaba un regreso, sino que estaba recuperando activamente el control de su vida, su carrera y su legado. Lo más importante es que todavía tenía una participación masiva en el catálogo editorial de música de Sony ATV, un activo valorado en miles de millones. Este catálogo no solo incluía sus propias canciones, sino también los derechos de éxitos de The Beatles, Elvis Presley, Bob Dylan y otras innumerables leyendas. La propiedad de semejante imperio hacía a Michael excepcionalmente poderoso, especialmente en una industria en la que el control y la influencia son moneda de cambio. Muchos teóricos, incluyendo a Kat, creen que esto lo convirtió en un objetivo. Hay ciertos niveles de éxito que no te dejan alcanzar a menos que te controlen, dijo Kat. Michael poseía demasiado, y cuando ya no pudieron controlarlo más, lo eliminaron. De hecho, había numerosas presiones financieras en torno a Jackson. A pesar de su riqueza, al parecer estaba endeudado, y su gira de regreso, This Is It, se planteó como una forma de estabilizar sus finanzas. Sin embargo, se afirma que Michael nunca estuvo física ni mentalmente preparado para actuar en 50 conciertos. Amigos, familiares e incluso antiguos guardaespaldas afirmaron posteriormente que estaba ansioso, agotado y que desconfiaba profundamente de quienes se ocupaban de sus asuntos. Kat y otros apuntan a la conexión entre AEG Live, la promotora de This Is It, y el Dr. Conrad Murray. Murray no era el médico personal de Jackson desde hacía mucho tiempo, sino que había sido contratado poco antes de la gira. Los correos electrónicos entre ejecutivos de AEG muestran que estaban cada vez más frustrados con el comportamiento errático y los problemas de salud de Jackson. Un ejecutivo llegó a escribir: «Queremos recordar a Murray que es AEG y no MJ quien paga su salario.
Esta revelación plantea una pregunta crítica. ¿Para quién trabajaba realmente Murray? Doctor. La condena de Murray en 2011 por homicidio involuntario fue vista por algunos como un cierre, pero por otros como un desvío. La teoría dice que Murray fue el chivo expiatorio, un chivo expiatorio fácil de culpar que restó protagonismo a actores más poderosos. Después de todo, una vez que Jackson murió, el valor de sus activos se disparó. Sus ganancias póstumas eclipsaron rápidamente lo que ganó en vida, convirtiéndolo en una de las celebridades muertas mejor pagadas de la historia. Michael valía más muerto que vivo, comentó Kat, haciéndose eco de un sentimiento que comparten muchos teóricos de la conspiración. Y en el momento en que se fue, la máquina cobró. Estas sospechas se ven alimentadas por inquietantes paralelismos con otros artistas que murieron en circunstancias dudosas. Prince, otro icono de la música, conocido por desafiar el control de la industria y luchar por la propiedad de sus obras maestras, también murió repentinamente, justo cuando intentaba reclamar los derechos sobre su música. Al igual que Michael, Prince había expresado su desconfianza hacia la industria musical y había insinuado que estaba en el punto de mira. Para Kat Williams, no se trata de coincidencias, sino de patrones. He visto a demasiados artistas morir de la misma manera. Intentan adueñarse de su trabajo, hablan y, de repente, desaparecen. Estas teorías, aunque no están demostradas, han arraigado en el imaginario público por lo plausibles que parecen en una industria basada en el secretismo, la manipulación y el dinero de alto riesgo. Y aunque no todo el mundo está de acuerdo con la conclusión de Kat, su emotivo testimonio ha reavivado el interés por los últimos días de Michael Jackson, obligando a muchos a echar un segundo vistazo a lo que inicialmente se aceptaba como un hecho. Al final, la pregunta que plantea Kat es sencilla pero inquietante. ¿Fue la muerte de Michael Jackson realmente el resultado de una negligencia, o fue el capítulo final de una larga campaña para silenciarle? Para Kat Williams, la respuesta es devastadoramente clara, y es una que ya no puede guardarse para sí mismo. El arrepentimiento de Kat Williams, el precio de la risa. Durante años, Kat Williams construyó su reputación sobre la base de una comedia intrépida, asando a las celebridades, denunciando la hipocresía y sumergiéndose en temas tabú con una valentía sin igual. Pero cuando se trata de Michael Jackson, Kat ya no se ríe. Su reciente y emotiva confesión no solo dejó al descubierto su creencia de que la muerte de Jackson fue planeada, sino que también reveló algo aún más personal, un profundo y atormentado arrepentimiento por los chistes que una vez contó a costa de Michael. Durante el apogeo de los problemas legales de Jackson, Kat, como muchos cómicos, aprovechó la obsesión cultural por burlarse de la estrella del pop. Sus rutinas se burlaban del aspecto, el comportamiento excéntrico y las acusaciones de Michael. Los chistes eran escandalosos y brutalmente divertidos, al menos para el público de la época, pero entre bastidores contribuían al circo mediático que deshumanizó a Jackson ante la opinión pública. Kat admite ahora que no comprendía del todo el daño en el que estaba participando. La comedia se ha movido durante mucho tiempo entre la verdad y la crueldad. Pero cuando Kat repasa su material sobre Michael Jackson, ya no le parece verdad. Se siente como una traición. Hay cierta ironía en que Kat Williams sea la que tenga este momento de claridad. Durante años, ha criticado con dureza la explotación, el exceso de trabajo y la eliminación de los artistas negros una vez extraído su valor. Se ha enfrentado a todo el mundo, desde ejecutivos de los medios de comunicación hasta artistas que siguen el juego al sistema. Sin embargo, ahora se da cuenta de que, en el caso de Michael Jackson, él era parte del problema. Ese descubrimiento le ha cambiado. Kat ya no está interesado en ridiculizar a leyendas caídas en desgracia, sino en contar la verdad y redimirse. Sus últimas entrevistas y monólogos se han vuelto más oscuros, introspectivos y con mayor conciencia social. Ha pasado de burlarse de los famosos a analizar las fuerzas que los moldean y a menudo los destruyen. Y al hacerlo, está utilizando su plataforma para responsabilizarse, tanto a sí mismo como a la industria. No puedo deshacer lo que dije, pero puedo dejar de fingir que no importaba, admitió Kat. La gente me escuchaba, se reían conmigo. Eso significa que tenía poder, y lo usé mal. Es raro en el mundo del espectáculo que alguien admita que se equivocó, sobre todo cuando esa admisión se hace a costa de su propio orgullo. Pero para Kat, parece necesario. No está pidiendo perdón. No está intentando cambiar de marca.
simplemente hace lo que cree que Michael Jackson siempre hizo: decir la verdad, aunque duela. En un mundo en el que tantos siguen burlándose, distorsionando y borrando el legado de Jackson, el cambio de Katt Williams se siente como un acto de justicia largamente esperado, por pequeño que sea. Al asumir su papel y expresar un auténtico remordimiento, está ayudando a quitar las capas de mitología y ridículo que rodearon a Michael durante tanto tiempo. Y ese es un precio que Katt Williams puede que nunca deje de pagar. Un cambio en el legado. ¿Cómo cambió la muerte de Michael a Katt Williams? La muerte de Michael Jackson no solo cambió la forma en que el mundo veía al rey del pop, sino que cambió a Katt Williams a un nivel fundamental. Para un hombre que había construido su carrera a base de ingenio, intrepidez y despiadada comedia, la muerte de Jackson marcó un punto de inflexión espiritual. En palabras del propio Katt, tras la muerte de Michael perdí la capacidad de reírme de ciertas cosas. Me di cuenta de que el sistema del que bromeamos es más peligroso de lo que admitimos. Lo que empezó como un lamento se convirtió en algo mucho más profundo, una reevaluación completa de su lugar en la industria del entretenimiento. Tras la muerte de Michael, la comedia de Katt dio un giro notable. Aunque seguía mostrando un humor mordaz y críticas mordaces, había un nuevo trasfondo, una mezcla de vulnerabilidad, dolor y una creciente conciencia de que las fuerzas que explotaban a los artistas eran más reales y siniestras de lo que el chiste medio podía captar. La comedia es la verdad con una sonrisa, dijo Katt una vez en una entrevista posterior a un espectáculo, pero algunas verdades ya no tienen gracia. La muerte de Jackson descorrió el telón para Katt. De repente, los temas sobre los que antes bromeaba, la manipulación de la industria, las campañas de desprestigio de los medios de comunicación, la explotación de los famosos, dejaron de ser hipotéticos o solo material para hacer monólogos y se convirtieron en una advertencia, una profecía cumplida. Katt se dio cuenta de que no solo observaba el sistema desde fuera, sino que estaba dentro de él, sujeto a los mismos peligros, expectativas y amenazas. En los años siguientes a la muerte de Jackson, el propio Katt se enfrentó a repetidos problemas legales, controversias públicas y titulares erráticos. Algunos lo veían como autodestructivo, otros como en espiral, pero para quienes prestaban mucha atención, incluido el propio Katt, estos incidentes empezaron a reflejar las mismas tácticas utilizadas para desacreditar y controlar a otros artistas negros sin pelos en la lengua. Los paralelismos no pasaron desapercibidos para él. Esta toma de conciencia dio lugar a una nueva etapa en la carrera de Katt. Ya no se contentaba con entretener, sino que empezó a educar a través de su comedia. Sus monólogos pasaron de ser desvaríos salvajes a comentarios sociales, llenos de verdades contundentes sobre la fama, el poder, la raza y la supervivencia en un sistema construido para consumir a sus estrellas. Y a lo largo de esta evolución, Michael Jackson siguió siendo un símbolo, un cuento con moraleja de lo que ocurre cuando un genio se vuelve demasiado independiente, demasiado ruidoso, demasiado incontrolable. La transformación de Katt quizás se comprenda mejor, no solo a través de sus palabras, sino de sus actos. Se ha vuelto más protector con los jóvenes talentos negros, advirtiéndoles a menudo que lean los contratos, que sean dueños de su trabajo y que nunca confíen en el mismo sistema que celebró. Y luego descartó a Michael. Su mensaje a las estrellas emergentes es contundente, pero sincero: no dejes que te quieran hasta la muerte. Donde muchos cómicos envejecen hacia la irrelevancia, Katt ha hecho algo mucho más poderoso. Ha envejecido en la conciencia. Y la muerte de Michael Jackson, por trágica que fuera, le sirvió de despertar espiritual. Le recordó que la risa tiene consecuencias, que la verdad se paga cara y que el silencio ante la injusticia te convierte en cómplice. Para Katt Williams, la muerte de Michael Jackson no fue solo el final de una era, fue el comienzo de una misión: decir la verdad, cueste lo que cueste, y no dejar que el mundo olvide nunca que Michael no tenía que haber muerto. La emotiva confesión de Katt Williams sobre Michael Jackson es algo más que el momento de vulnerabilidad de una celebridad. Es una mirada rara y aleccionadora sobre cómo la fama, el poder y el silencio se entrelazan para destruir incluso a los más grandes entre nosotros. Sus palabras se hacen eco de una dolorosa realidad que tantos ignoraron durante años. Michael no debía morir. Intentaba vivir, reclamar el control, advertir al mundo y, en lugar de eso, fue silenciado. Al asumir su parte, Katt ha hecho lo que pocos artistas se atreven a hacer:
Desnudó la máscara de la celebridad y nos mostró el coste humano de nuestra risa, nuestro juicio y nuestra inacción. Su pesar es una llamada a la empatía. Su creencia en una verdad más profunda tras la muerte de Michael es un reto para todos nosotros. Mirar más, preguntar más y proteger a quienes se atreven a brillar demasiado. Así que ahora la pregunta es, ¿le fallamos como sociedad a Michael Jackson? Y si es así, ¿cómo nos aseguramos de que no vuelva a ocurrir? Dinos lo que piensas en los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.